Bueno, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera charla de Ciudad Liminar, que se llama Mujeres en Escena, una charla entre la química y las artes escénicas, visuales y escénicas. Un ciclo que propone la Subsecretaría de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene menudo objetivo, ni más ni menos que pensar la ciudad desde una perspectiva parados desde el presente, pero mirando el pasado y también el futuro, pero con una premisa que es intentar pensar e intentar entender si solamente se puede pensar la ciudad a partir de lo construido o hay mucho más para pensar. Y es por eso que esta noche estoy sentada con Carla Giacomelli, con Agustina Comedi. Las voy a presentar a ellas primero. Carla Giacomelli, que está aquí a mi izquierda, es licenciada en Química y doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeña como profesora titular de la Facultad de Ciencias Químicas y como investigadora principal del CONICET en el Instituto de Investigaciones de Físico-Química de Córdoba. Es cofundadora de la startup de base tecnológica, Nanotransfer, del portfolio de Gridex. Es miembro del grupo de trabajadores de la IUPAC a cargo de las series Desayuno Global de Mujeres y de la Red Global que promueve el empoderamiento de las mujeres en ciencia. La hemos visto ya en su doble rol, como investigadora, como empresaria ahora también. Agustina Comedi estudió literatura. En el 2017 estrenó, pero es mucho más que eso, en realidad empezaste estudiando literatura y después pasaste por un montón de otros lugares también del ámbito académico. En el 2017 estrenó su ópera prima El silencio es un cuerpo que cae. La película fue multipremiada, seguramente han tenido posibilidad o han escuchado de ella o han tenido posibilidad de verla, y recorrió más de 60 festivales internacionales. En el 2019 escribió y dirigió Playback, ensayo de una despedida. Fue mejor cortometraje nacional en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y seleccionada en el Short Films. Vos me vas a corregir la pronunciación y eso, pero en el Bernie Lale Short Films Competition, donde se alzó con el Teddy Award en el año 2020. El cortometraje fue exhibido en más de 130 festivales internacionales, 130 festivales internacionales, entre los que se encuentran Hot Docs, Melbourne, New Films, New Directors y Vancouver, entre otros. Ambas películas fueron curadas por Nan Goldin en un programa especial para Nueva York y fueron exhibidas en el Museo Reina Sofía y también en Tabacalera de San Sebastián. Agustina investiga los vínculos entre el archivo, la memoria y la fabulación y actualmente trabaja en su segundo y tercer largometraje, así que estoy acá con dos mujeres en escena que prometen poner a discutir estos temas. Y ya que estamos hablando de mujeres y que estamos hablando de escena, me gustaría comenzar disparando una pregunta que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con la mujer y con lo femenino, que parece que adquieren como dimensiones distintas de acuerdo, a mí me da un poco me intimida estar acá en el medio, en el centro de ustedes, pero la mujer y lo femenino parece que adquieren dimensiones distintas de acuerdo al ámbito donde una está parada, ¿no? Y me gustaría conocer la perspectiva de la mujer y lo femenino en el ámbito de la química y también en el arte. ¿Cómo perciben ustedes esas categorías? Bueno, en primer lugar, agradecer a la gente de cultura de la UNC que nos invitara a tan lindo ciclo. Y lo de empresarias, por ahora, un poco demasiado. Te he visto ahí en varios lugares, ¿no? A mi modo de ver, lo femenino y el rol de la mujer trasciende la cuestión disciplinar y las actividades y acciones que cada una de nosotras hace. Sin embargo, entiendo que la problemática y los escenarios en los cuales hemos transitado pueden ser distintos o pueden parecer distintos. Y acá me tomo el atrevimiento, creo que soy bastante más grande que Agustina, de retropensar esto y de pensar cómo veíamos la perspectiva o cómo nos sentíamos las mujeres cuando
estaba mucho menos puesto sobre la mesa el tema de lo femenino y cuánto es simbólico y cuánta discriminación simbólica y cuánto de aquello de que se podía hacer, que podían hacer lo masculino y no lo femenino. Y esto capaz sí tiene más que ver con lo disciplinar, en las denominadas ciencias duras, en la química en particular, pero entiendo que era igual en la física, en la astronomía, en la matemática, en las ingenierías. Los modelos de personas a seguir eran todos hombres. Yo me acuerdo cuando hacía mi tesis doctoral, los directores de tesis, estoy diciendo los directores de tesis, creo que había una persona en nuestro departamento que era directora, y entonces siempre estaba eso de si uno puede, si una podía. Porque no había modelos a seguir que tuviesen que ver con lo femenino. Y mucho menos de compatibilizar las actividades que hacías con tu propia vida. Uh-huh. De modo tal que eso ahora parece mucho más obvio, pero a mi modo de ver y mirado desde ahora, había muchas cosas que nos condicionaban y no de modo tangible, sino simbólico. Probablemente en las artes haya sido distinto, pero yo así lo veo, sobre todo cuando lo miro retrospectivamente. Bueno, a mí la categoría de mujer, me parece como una categoría a la cual hay que hacerle un montón de preguntas, ¿no? Porque todos damos por sentado que mujer es una cosa y en realidad yo creo que si esa respuesta está dada por la biología, la respuesta va a ser una y es bastante problemática, sobre todo porque lo digo porque hay un sector del feminismo que entiende por mujer una mujer biológica y hay algo del sentido común que siempre es muy conservador y que también cuando piensa en mujer piensa en una mujer biológica. Entonces yo creo que cuando hacemos la pregunta o pensamos que según la disciplina se define una u otra manera de pensar la mujer o lo femenino, también depende del barrio, depende de la clase, Pero la mujer y lo femenino no como sinónimos posiblemente en los términos en los que lo estás diciendo, ¿no? Sí, pero me parece justamente me parece interesante porque, problematizar la idea de mujer, sacarla de ese lugar del sentido común y ampliar esa noción. Por ejemplo, yo estoy haciendo una película en un barrio en Buenos Aires, que es Constitución, donde las mujeres tienen pene y son trabajadoras sexuales. Quizás esa idea de mujer no es la misma que... por eso, como correr la idea de mujer de la cuestión esencial y de la cuestión binaria, me parece interesante para pensar también de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, ¿no? Creo que también nos limita, me parece que si no expandimos, si no borramos, si no difuminamos ese binario, también estamos condicionando la lectura de lo que es ser una mujer. Uh-huh. Y si se trata de derechos, que un poco es lo que estamos hablando, de ampliación de derechos, de que cada vez más personas accedamos a ciertos espacios, todo como pregunta y como problema, sí. Porque hay que nombrar, había que nombrar que los varones accedían a los cargos jerárquicos y las mujeres no. Me parece que hoy tenemos que entender que esa categoría de mujer, ampliarla, problematizarla, rasgarla, y me parece que en ese sentido quizás el arte colabora, a poner ciertas preguntas, ¿no? O sea, como me parece que muchas veces, el arte lo que hace es, lo que debería hacer es problematizar un poco las fronteras, ¿no? Como las fronteras de lo pensable. Hay algo de la imaginación, como de una imaginación que pone en crisis ciertas ideas que se empiezan como a fijar. Hay algo como de la comodidad, de las no preguntas,
que me parece que es un poco la función de lo que el arte tiene para aportar. Agus, si hubieras tenido que titular esta charla, ¿cómo lo hubieras puesto? En vez de mujeres en escena, ¿cómo lo hubieras puesto? No sé. No sé, todas esas categorías, digo, para mí son problemáticas, pero no problemáticas como algo malo, digamos. Problemáticas, digo, me parece interesante ponerle mujeres y preguntarnos qué es una mujer para cada quien. Digo, yo me pregunto si yo me leo a mí misma como mujer. Digo, no sé, me parece que ahí hay una riqueza, digo, depende, digo, no lo sé. Digo, si mujer implica ciertas ideas prefijadas de lo femenino, digo, no, yo me siento incómoda con respondiendo a cierto estereotipo de lo que implica una mujer, me siento ajena a eso. Entonces, digo, ¿cómo me puedo pensar? Digo, ¿cómo me puedo nombrar? Digo, es un problema interesante. Bien, pero pensándolo así, digo, es una pregunta o son muchas preguntas que aparecen muchas veces en tus relatos, en tus películas, en tu trabajo, aparece eso permanentemente, o por lo menos es lo que uno advierte, de ver tu obra. ¿Es algo que también aparece en tu trabajo, Carla? Esto de la disrupción, yo entiendo que la ciencia también... De pararte desde lo femenino, digamos. Quería retomar el tema de la disrupción y cómo las disrupciones vienen desde distintos lugares, ¿no? Claramente las artes vienen a romper con modelos, con estereotipos, y generalmente lo hacen de un modo que generalmente es bello, hay que decirlo, pero que es como adelantado, como que precede a los hechos que luego en lo político o en lo social se termina poniendo sobre la mesa. Y en ese sentido, quienes hacemos ciencias, sobre todo quienes hacemos las denominadas ciencias, quienes nos dedicamos a las ciencias más duras, más racionales, por ahí somos disruptivas desde otro lugar. Y tratamos de abordar cosas que son mucho menos tangibles. Y las preguntas y los cambios vienen desde otros lugares. Yo debo decir que con el tiempo entendí lo de los géneros y esto de que no importa que soy biológicamente, importa cómo me siento. Pero eso, si lo pienso en la actividad que hago cotidianamente, no está instalado ni por asomo. Entonces, todavía en el mundo de las ciencias naturales, de las ciencias exactas, digamos, somos muy binarios. E incluso el espacio de lo no binario está poco abierto. Sí, es un problema y conozco personas no binarias, poquitas, cuyos trayectos han sido tortuosos, pero finalmente pudieron acceder a los mismos lugares a los cuales accedimos mujeres y hombres, ¿no? Pero son poquitos casos. Y lo mismo, o sea, creo que hasta lo puedes ver en el grado, si vos transitas la Facultad de Artes o la Facultad de Ciencias Químicas. De modo tal que la disrupción viene de otro lugar y lo femenino y la mujer todavía está muy pensado desde el concepto más clásico, desde el concepto binario, y todavía nos estamos empoderando porque estamos tratando de llegar a lugares que son incluso impensados para una mujer en el sentido más clásico del concepto. Por eso digo, es interesante el título de la charla, y es interesante que aparezca esto. Yo, a mí me deja un poco afuera la idea de mujer. Quizás hace 10 años o 15 años no. Hoy, me lo pregunto. Sobre todo por esto, son construcciones. Entonces, son construcciones históricas y me parece que esta imaginación política que permitió cuestionar el binario, que era algo incuestionable, muy dado, hasta hace no mucho tiempo, nos permite otras vidas posibles, permite imaginar otros futuros, imaginar otros modos de estar en el mundo. Eso.
escribir otras películas. Iba a llevar la entrevista o la charla por otro lado, pero me la dejaron picando. Y quiero saber, en la opinión de ustedes, si romper estereotipos tiene costos. ¿Y qué costos en el caso de que los tuviera? Definitivamente, romper estereotipos tiene costos altísimos. Incluso romper con esta idea de lo binario, que pensándolo un poquito más allá, es hasta antinatural. Que sea binario, digo. Sí, claro. Y bueno, y ahora sí lo puedo contar desde una perspectiva, o sea, sin ser autorreferencial, pero representando de algún modo a muchas mujeres que intentan transitar el mundo científico argentino, pero no solamente el argentino, el mundo científico internacional. Digo, esto que vos mencionabas, que hacemos estos desayunos globales y todo lo demás, tiene que ver con una problemática de las mujeres que hacemos ciencias en el mundo, que accedemos en términos generales a menos cargos jerárquicos o menos personas a cargos jerárquicos, o a cargos de toma de decisión o de definición de políticas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, y empezar a asumir esos roles y hacerlo desde lo femenino y no desde un espacio masculinizado, tiene su costo, claramente tiene su costo. Tiene su costo en muchas cosas que, de nuevo, uno no puede enumerar, no puedes hacer una listita tipo me costó esto, me costó aquello, no sé. Vos lo ves diariamente o lo sufrís cotidianamente, desde cosas que son muy chicas a cosas que son muy grandes. Y termina siendo que todavía ahora vos pensás la universidad o pensás el CONICET, estos espacios de ciencia y tecnología, y estamos hoy que es 21 de junio del 2023, completamente masculinizados. Pensá en quiénes son las autoridades, pensá en quienes tienen cargos más altos. Entonces, sin embargo, hay toda una movida para hacer que ese estereotipo, yo creo que si vos le haces dibujar a tus niños que están ahí sentados cómo es un científico, y lo estoy diciendo yo, es un científico, tiene determinadas características, es un hombre generalmente que tiene pinta de loco, y nunca, o es muy poco probable que alguien dibuje a una mujer. Y es más, la idea de mujer científica es Marie Curie. Marie Curie vivió a principios del siglo XX. ¿Sabes cuántas científicas hubo después de Marie Curie? Y bueno, nada, esos son los estereotipos que tenemos. Y es muy difícil romper con eso. Y cada vez que vos querés romper con algo de eso, seguro que alguien te pone una trabita. O te reta por algo, entre comillas. Sí. ¿Por qué te reís, Agus? No. O sea, coincido obviamente que romper estereotipos tiene sus costos. Ante todo la sospecha, ¿no? Como se instala una como lógica de sospecha en torno a esa ruptura. Me parece interesante la idea del estereotipo y de la ruptura del estereotipo, también vinculándolo con lo anterior, porque también frente a ciertas conquistas hay ciertas fórmulas que se instalan. Digo, aún y estando a años luz de un estado de no sé, igualdad, ponele, digamos. Pero creo que un poco por este lugar, me parece, de la imaginación política del arte, a mí me toca un poco habitar el lugar como eso, de intentar romper con el estereotipo, ¿no? O sea, en el momento en el que se instala un statu quo institucional que protege los derechos de las mujeres, esto está buenísimo, digo, no se me ocurre cuestionarlo porque faltan años luz, pero digo, tenemos que cuestionar cuál es la idea de la mujer, de ese estado, hacer preguntas, digo, me parece que tiene que ver con eso, porque siempre que se nombra algo, hay algo que queda por fuera, ¿no? Entonces, ahí me parece que pensar lo interseccional, pensar, digo, como no acomodarnos no construir otro estereotipo. Digo, me parece que completando lo anterior tiene que ver con eso. O sea, de repente, bueno, hay unas mujeres que tienen unos derechos,
pero hay otras mujeres que no, digo, y ni siquiera estoy hablando solamente de disidencias, digo, estoy hablando de racialidad, estoy hablando de clase social, ¿no? Entonces, digo, si de repente la idea de mujer y los derechos de las mujeres por los que peleamos son los de una mujer blanca, cisexual, con hijos, que es madre, digo, como si viene asociado a eso, bueno, ahí estamos dejando un montón afuera. En esa misma línea de pensamiento, los otros días tuvimos unas reuniones pensando en justamente todas aquellas personas que están en el colegio secundario, que transitan ciudad universitaria todo el tiempo, pero cuyo horizonte no es la universidad. No porque no está en la universidad, no porque no pasen por la universidad, sino porque no forma parte de su horizonte. Entonces, en ese grupo humano y un montón de otros, de nuevo, romper con estereotipos es sumamente importante y es permitirles a las personas algunos horizontes que para nosotros fueron obvios, ¿no? Tomo lo de la interseccionalidad que recién comentabas vos, Agustina, y tomo lo de horizontes no posibles para empezar justamente a romper algunos estereotipos que tienen que ver con que la química y las artes escénicas no tienen absolutamente nada que ver, y a mí en esta propuesta de Ciudad Liminar me parece que tienen mucho que ver. ¿En qué punto se tocan? Yo voy a decir una cosa que es también romper con un estereotipo. Quienes hacemos ciencia somos creativos. Y quienes tratamos de generar nuevo conocimiento somos disruptivos. La disrupción es en otro lado, obviamente. Yo creo que ahí hay un punto en común bien fuerte. Esto de cada vez que vos escribís un proyecto de investigación, vos te imaginás un mundo o unos sistemas o unos comportamientos que no están descriptos, que no tienen que ver con lo humano, obviamente, tienen que ver con otras cosas, tienen que ver con cómo unas moléculas se pueden combinar para dar otra, qué sé yo. De modo tal que todo eso que tiene que ver con la cosa creativa, con la cosa de imaginarte sobre la base de un marco conceptual, obviamente, cosas que todavía no conoces, y esa disrupción que necesitas hacer para poder finalmente llegar a, no sé si a buen puerto, pero por lo menos a una propuesta decente, me parece que tiene mucho que ver con las artes. Sin duda, un producto de las artes es mucho más bello que un producto de las ciencias, al menos a simple vista. Conozco a alguien que considera que las ecuaciones pueden ser hermosas, de modo tal que eso depende cómo uno lo mire, ¿no? Y creo que sí, hay un montón de puntos en común y un montón de problemáticas en común, que además me parece súper interesante la complementariedad respecto de cómo se miran esas cosas. Bueno, el cine es un proceso, digo, en principio prácticamente es un proceso mecánico, que es físico y es químico, digo, en su origen, ¿no? El revelado, digo, es como la luz impacta en una película fotosensible y a través de un proceso químico de revelado, eso se plasma y genera imágenes. En donde sí me parece que hay disidencias es en la praxis del mundo profesional y el mundo académico. ¿O estoy equivocada? Me imagino que sí. La verdad es que no termino de... Nunca estuve en la facultad... O sea, sí pasé por en la facultad de artes, por supuesto, pero no tengo ningún talento para hacer nada que tenga que ver con las artes. Sin embargo, me encanta... aprecio fuertemente a las personas que tienen capacidad de hacerlo y disfruto mucho de ir al cine, de ver obras de arte, etcétera. Y no me imagino en la praxis. Digo, es como... Me imagino que tampoco Agustina se puede imaginar cómo es mi praxis. Entonces, sí, es cierto. No, yo ahí sí pienso que por lo menos quizás ustedes no o quizás sí necesitan probablemente de esa imaginación que tiene o de ese estímulo que tiene que ver con la obra. Pero digo, nosotros sí, o yo por lo menos, mi manera de hacer cine tiene mucho que ver con vincularme con personas, digo, con antropólogas, con matemáticos, digo, siempre estamos como... hay un mundo a contar, entonces
hay un ejercicio permanente de vinculación con esos mundos. Pero a modo de entender cómo funcionan. ¿O va más allá? De entender cómo funcionan, pero me parece que para contar un mundo también un poco hay que entender, hay que empezar a pensar cómo piensa, no sé, hay algo como de poder pensar con, una química, en este caso, yo nunca trabajé con una química para hacer una película, pero sí con antropólogas, por ejemplo. Y no es solo contar el mundo de las antropólogas, sino es más bien pensar con ellas. Hay algo que surge como del diálogo con eso que se está mirando. La película es lo que pasa en el medio entre quien mira y eso que mira. Pasa en el medio, no pasa ni acá ni allá. Yo creo que en ese sentido de la praxis, y también me permito derribar otro mito, quienes hacemos ciencia trabajamos de manera, no somos solitarios, trabajamos de manera colectiva, y justamente para tratar de comprender problemas complejos, no sé, pensar en un problema ambiental, para hacer una cosa más o menos terrenal, necesitas de la colaboración de personas que vienen de la química, de la física, de la geología, de la antropología, de la geografía. Entonces, el trabajo científico dista de ser un trabajo solitario. Es un trabajo colectivo y es un trabajo donde convergen distintas disciplinas. Es el único modo que podés entender cosas que sean relevantes en este siglo. Pero dentro, a ver, ahondando un poco más en la temática, la carrera científica marca que uno entra en la universidad, estudia una carrera, se recibe, entra al CONICET o a algún instituto de investigación y así sigue una carrera hasta llegar a investigador principal, superior. ¿Existen tales objetivos en el arte o no? Sí, hay una carrera por el reconocimiento, por ahí no está tan prefijada y una puede intentar de alguna manera cuestionar esos, pero cuando escribimos la bio todos sucumbimos a esas instancias de reconocimiento, ¿no? Pero son un poco cuestionables. Lo conversábamos recién que de alguna manera las series están están seteando la manera en la que miramos, ¿no? O sea, las películas cada vez se tienen que parecer más a las series porque de alguna manera... ¿Que miramos cine solamente o que miramos televisión o que miramos la vida? Todo, pero también, el resto, las pelis están cada vez más condicionadas, las películas, o sea, el cine más experimental, el cine más, que intenta cuestionar la forma, se está condicionando cada vez más por ese consumo de las series que establece un ritmo, unas lógicas, donde todo es un poco más predecible. Y una intenta correrse, entonces cuestiona esas instancias de reconocimientos porque están pregnadas por esas mismas lógicas, pero al mismo tiempo, en un mundo donde, prima el capital, donde el arte, el cine es muy costoso, lleva mucho tiempo, es caro y lleva tiempo, dos cosas que no hay, ni plata ni tiempo. Entonces, es difícil no caer en esas lógicas, porque esas instancias de reconocimiento son las que después te dan financiación. En eso todo se parece un poco, solo que ustedes quizás tienen un camino más prefijado. Nosotras lo hacemos, te pueden premiar en un festival o te pueden premiar en otro, pero en definitiva no hay tantos caminos posibles. Eso encontré un mecenas que no hay. Si hay, que me llamen. Les dejo mi número de teléfono. Me pongo a disposición. Sí. Mecenas nos vendría bien a todas. Sí, me parece que es más obvio este camino prefijado en el mundo científico, que no solamente es de las ciencias exactas y naturales, sino también incluye a las naturales y obviamente a las artes, siempre y cuando uno se quede en el mundo académico, ¿no? Por ejemplo, esto de innovar, esto de emprender, es una forma de empezar a romper un poco con este trencito en el cual vos te podés subir un día que te dieron un papelito y te licenciaste y después avanzaste. No sé si avanzaste, fuiste para algún lado. Y esto de la innovación viene un poco a romper un poco esas estructuras tan rígidas que se imaginó Hussein, supongo, cuando creó el CONICET y todo lo demás. Y a esto de
de pensar que el laburo que vos haces de ciencia, esto de generar nuevo conocimiento y todo lo demás, tiene un gusto más allá del porqué de las cosas y empezar a usar el para qué de las cosas que vos aprendés y que vos generás. Y yo pensaba en las obras de artes y uno en un momento, entiendo, termina una película. Y eso es, me imagino, un producto. En términos generales nosotros no terminamos nunca, porque cada vez que empezás con una pregunta, esa pregunta genera muchas otras preguntas y lo que vos terminás haciendo es decidir por qué camino vas tomando algunas de esas preguntas, pero siempre quedan un montón de otras en el camino. Pero digo, en ese punto también se tocan, parece, porque sí. Cuando uno termina una investigación, bueno, se abren un montón de otros caminos posibles. Comprobar algo, imagino yo, tiene que ver con que se disparan un montón de otros mundos posibles, y cuando una termina una película es cuando empieza a generar, a sembrar un montón de otros caminos, es cuando empieza a tener vida propia, ¿no? Sí, y también pensaba al revés, como más allá de que las películas se terminen, en realidad las preguntas no se terminan y son continuidades. Por ejemplo, yo trabajo con archivo y el archivo me fue llevando a distintos lugares que fui profundizando en los distintos trabajos, ¿no? Como genera unas preguntas que una llega a contestar hasta un punto en una primera película, pero esas preguntas se profundizan y se siguen deviniendo en otras en los siguientes trabajos. Entonces, en ese punto, una película no es un cierre, sino parte de un proceso. Y eso tiene un poco que ver con la obra, ¿no? O sea, esta idea de obra no es una, sino un cuerpo de obra, una obra que va respondiendo a procesos. Voy a volver un poquito atrás en la conversación. Ambas mencionaron en sus relatos la cuestión del tiempo, ¿no? En el caso del cine, que cada vez se producen obras que tienen que ver más con este consumo casi inmediato para satisfacer, vaya a saber uno que incluso las plataformas te sugieren o te dicen lo que tenés que ver, porque saben, te conocen y te dicen qué es lo que te puede interesar. Y lo mismo me parece que pasa en el campo de lo académico y de la ciencia, que pareciera que el tiempo tendría que ser cada vez menos para llegar a mayores resultados. Y la pregunta tiene que ver con esto, con el tiempo, con si hay tiempo para perder el tiempo, ¿no? Hay tiempo para perder el tiempo, y en ese caso, ¿qué ofrece la pérdida del tiempo? ¿Quién se anima? Yo entiendo que el tiempo, para perder el tiempo, se lo tiene, en este mundo, en esta coyuntura en la cual estamos parados, te lo tenés que generar. Si no te lo generás, no viene solito. Y el tiempo para perder el tiempo está buenísimo. Está buenísimo porque es ocio y todos necesitamos ocio, entiendo. Pero también está bueno como un momento de reflexión, como un momento de pensar y repensar, que por supuesto puede tener que ver con un laburo de investigación que estés haciendo, pero también con cosas que vos mismas quieras generar distintas a las que haces cotidianamente en una actividad laboral. Entonces, pero sí, al menos en mi espacio, el tiempo para perder el tiempo, que a mi modo de ver no es perderlo, me lo tengo que generar. Si no casi me obligo a hacerlo, no me encuentro ese tiempo. Es como una tarea más en tu checklist. Una tarea más suena agobiante. El tiempo para perder el tiempo no es agobiante. Entonces, pero soy consciente, capaz tengo cierto rasgo de adicta al trabajo, pero que necesito tenerlo, pero necesito hacérmelo. Sí, yo creo que todo un poco juega en contra tenés que hacer fuerza para hacerte un tiempo para perder el tiempo, porque un poco todo está conspirando para que eso no suceda. Sobre todo la economía. Hay algo donde... está mal visto, perder el tiempo está mal visto. Está mal visto, y la mayoría de las personas no puede perder el tiempo porque la economía no se lo permite. Y menos una mujer. No, claro. ¿O no? Sí.
O una persona que asume cuidados, que en la gran mayoría de los casos son las mujeres, digo, a sus padres, a sus hijos, pero no solamente las mujeres biológicas, debo decirlo. Pero digo, creo que las series lo que hacen, por ejemplo, digo, en el caso del cine, ¿no? Hay algo de... Pensaba en esto que decíamos recién, las series generan, digo, responden como a la lógica, no son un producto aislado, sino que de alguna manera responden a ese ritmo vertiginoso de este tiempo del neoliberalismo, ¿no? Como es trama, acción, 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 acción. Digo, no hay tiempo para la reflexión. Prima la imagen, digo, por sobre... Digo, el sonido tiene una construcción que es muy de acompaña la imagen. Cuando, digo, el cine durante muchas décadas, digo, se encargó de, digo, construir un sonido que ponga un poco en crisis eso que estamos mirando, digo, porque la imagen refuerza lo que se mira. El sonido, de alguna manera, tiene esa potencia de cuestionarlo. Los tiempos de cierto tipo de cine permitían algo del orden de la reflexión, algo del orden de la pausa. Digo, si no es que no hay acción, pero también hay un espacio para la contemplación, para la percepción. Bueno, eso, los consumos, digo, esta cosa de la multipantalla, del ritmo vertiginoso de las series, digo, lo está poniendo en crisis. Digo, y yo creo que eso es lo que... Digo, estamos construyendo sociedades cada vez más ansiosas, porque lo que miramos también nos enseña a mirar. Digo, por un lado, existen esas series porque estamos siendo de una determinada manera, porque estamos viviendo bajo un determinado ritmo, pero al mismo tiempo eso que miramos construye el ritmo que necesitamos. O sea, la siguiente serie vamos a querer que tenga ese o más, ¿no? Hay algo de ese orden que me parece que es interesante pensar en relación al tiempo en el cine. Y después las interacciones, o sea, digo, me parece que todo está concatenado, ¿no? Que esa manera de consumir, esa manera de trabajar, esa precarización de la vida, a lo que nos lleva es a tener cada vez menos tiempo libre, que es casi como... Digo, el arte es de ese mundo, ¿no? Es del mundo, digo, es del mundo del ocio, del tiempo libre, digo, para el consumo, ¿no? No para quienes trabajamos, digo, pero para quienes miran es de ese orden. Entonces hay algo que está ahí haciendo mucho ruido. Entonces creo que se le está exigiendo al arte ser al cine por lo menos, ser del orden del entretenimiento, ¿no? Del orden de la certeza y no de la pregunta, del orden de la ansiedad y no de la reflexión, ¿no? Como que hay algo que va para ese lado y que se traduce en la vida de las personas. Ah, mira qué interesante. Se le exige al arte o al cine ser del orden de la certeza. Me quedo con esa frase. Y en ese sentido también imagino que tiene que ver con esto que decíamos al principio, que la ciudad es solamente lo construido, lo que está ahí, lo que está dado, ¿no? Como que no hay margen para otra cosa. ¿Hay algo de ciencia ficción en la química o no? Yo entiendo que sí. Yo entiendo cuando, o al menos es mi percepción, y creo que es lo que me termina motivando de hacer investigación y hacer ciencia. Cuando vos te imaginás, cuando escribís un proyecto y te imaginás cómo va a ser algo, eso es del orden de la ciencia ficción. La innovación es del orden de la ciencia ficción. Porque para ser innovador, para emprender, vos conocés es como un iceberg y vos conocés un pedacito de ese iceberg, ¿no? Y todo lo demás, que te lo imaginás sobre la base, insisto, de un marco conceptual, pero que te lo estás imaginando, puede ser del orden de la ciencia ficción. Probablemente alguien que tiene una concepción un poco más clásica que la que puedo tener yo respecto a hacer ciencia, en este momento se está revolcando, pero yo entiendo que sí, que cuando uno proyecta sobre una cosa que no conoce, se hace preguntas cuyas respuestas hoy no existen, está jugando un poco con la ciencia ficción.
Bueno, ahí rompimos un mito, ¿no? Rompimos varios. Total. O varios. Habrá algo si logramos con la ciencia, con el cine también hacer lo propio. Existe en el imaginario popular la imagen de que los químicos son estructurados, acartonados, serias, vamos a hablar en femenino. ¿Cuánto hay de estructura y de acartonamiento en el cine o en tu trabajo? ¿Hay algo de eso o no? Bueno, sí, hay partes del proceso creativo, hay momentos como del proceso creativo y digo, hay algo de obsesivo en los procesos. No sé si eso es acartonado o digo, pero lo vinculo con cierta rigurosidad, me parece, de los procesos que intuyo que vos transitas. Hay algo de eso, de la rigurosidad. Yo trabajo con archivos, entonces hay algo del acopio, del orden, de la catalogación. Y después, nada, de la reescritura, ¿no? Como que me parece que es algo que ustedes hacen todo el tiempo, como someter los procesos a pruebas y esas pruebas van transformando, o me imagino, ¿no? Van transformando y esos resultados se van sometiendo una y otra vez. Digo, hay algo de reescritura, me parece, en el proceso, en el método científico, intuyo. Y en ese sentido creo que se parecen, pero sobre todo en ese ejercicio como de imaginación radical, de decir, bueno, veo la punta, me imagino el resto del iceberg, que es esto, digo, que venimos hablando como de animarse a hacer las preguntas. Me parece que, digo, si el mundo, digo, si los científicos hubieran sido conservadores, nunca hubieran descubierto nada, digamos, como que creo que hay algo en eso, ¿no? Digo, si yo digo a mí la idea de mujer en términos biológicos me complica, digo, me complica políticamente, me parece que hay que cuestionarla. ¿Te incomoda? Si el binarismo me resulta un lugar incómodo, es como, bueno, ¿y cómo pensamos por fuera del binario? Y no tenemos nada para pensar por fuera del binario. Pero intuimos que algo se puede, digo, porque el binarismo es una construcción. Entonces, es ese como salto de fe que me parece que es lo que hace avanzar al mundo y que en ese sentido me parece que compartimos, ¿no? Como... Esto de la reescritura, estrictamente hablando, sería como lo que hacemos cuando hacemos experimentos. Uno hace un experimento y después lo chequea y lo vuelve a chequear y prueba de distintas condiciones y un poco es reescribirlo. Y hay también como una idea de que los grandes descubrimientos fueron accidentales. Y siempre uno toma el ejemplo de Pasteur. Sin embargo, eso no es cierto. Porque si vos en tu casa tenés un plato lleno de moho, lo que vas a hacer es meterlo abajo de la canilla porque está sucio. Y nunca se te ocurriría que eso puede ser la base de un medicamento. Tenés que tener todo un marco conceptual detrás de esto. ¿En serio? ¿Eso fue real? Sí. Pero el tipo sabía que lo que estaba ahí podía servir para algo. Si no lo hubiese sabido, lo hubiese lavado bajo la canilla. Perdón, el tipo, el científico. El señor científico. Doctor. Pero lo que quiero decir con esto es que probablemente esta idea, capaz somos cuadraditos, con todos los bordes muy definidos y así somos, y a mí no me gusta pensarme así. Pero esto de ser sistemáticos, yo ni siquiera soy ordenada, para ser honesta. Pero bueno, sí, necesitas cierto sistema, por más que no sea ordenado, para poder hacer ciencia, para poder justamente sistematizar tus datos y entenderlos y poder variar de una cosa a la vez, etcétera. De modo tal que todo eso tiene que ver con esto de creo que acopio, usaste esa palabra, de empezar a tener muchos datos y con muchos datos poder comprender un pedacito de naturaleza, básicamente. Entonces, de ahí creo que esto de la sistematización es lo que nos termina haciendo cuadraditos. Uh-huh. Bueno, nos estamos quedando con poquito tiempo, pero me quiero agarrar de la punta del iceberg, que las dos mencionaron, y situarme a 40 años del regreso de la democracia, que también fue un poco el motivo de esta convocatoria, e invitarlas a imaginar, a hacer un ejercicio de imaginación. Quisiera saber cómo se imagina cada una de ustedes la ciudad del futuro.
agarrándose de esta puntita del iceberg que hoy tenemos? Digo, la ciudad que queremos, la ciudad que podemos, la ciudad que... La que imaginan. Vamos a plantearlo en términos de hipótesis. Bueno, yo soy muy pesimista, digo, y el mundo está como muy esmerado en darme la razón. No sé, yo creo que por esta vía la ciudad del futuro es una ciudad cada vez más desigual, cada vez más contaminada, cada vez más... Obvio que no es la ciudad que deseo, por supuesto que no, pero me parece que además hay algo como de que en esto del conservadurismo, ¿no? Como de no hacer las preguntas, de no animarse a pensar otros mundos posibles, ¿no? Como insistir en un lugar que es cada vez más constrictivo, donde me parece que como que todas las opresiones vienen un poco del mismo lugar, ¿no? Como que hay algo, digo, lo estamos viendo, ¿no? En Jujuy, digo, los recursos naturales implican ciertas decisiones políticas que construyen desigualdad, que construyen exclusión, no vienen solas, digo, no es que, cuidamos la naturaleza por un lado, pero no le damos derecho a los trabajadores por otro, digo, es como todo, me parece que apunta a ese lugar. Me imagino, digo, si me pedís un ejercicio de imaginación radical, creo que, digo que me parece que sería interesante como, no sé, creo que hay algo de la individualidad, del individualismo que se profundiza cada vez más, que tiene que ver con esta precarización de la vida, con esta falta de tiempo, con esta imposibilidad de perder el tiempo, con esta dificultad para encontrarnos de maneras más colectivas que suma. Entonces, digo, que construye esos futuros difíciles de habitar. Lo que pienso es que quizás por esa vía, por la vía de profundizar, de insistir en lo colectivo, quizás encontraríamos, se podría como, no sé, construir algo un poco más, habitable. Pero empezar a ver una luz al final. ¿Carla? Creo que soy un poco más naif que... Te condicioné. Agustina, no. A mí, yo comparto que claramente el camino es por lo colectivo, obviamente. Pero pensaba lo que charlábamos antes de las tecnologías y todo lo demás. También abrirnos un poco a pensar cómo es lo colectivo. Y lo colectivo no necesariamente es presencial. Lo colectivo puede implicar o puede ser mediado por tecnologías. Esto de los multiversos y los avatares y todo lo demás. ¿Dije bien? Sí, dije bien. Sí. De modo tal que también me parece que uno puede desde la punta del iceberg imaginarse una ciudad que no tiene las mismas dimensiones que tiene esta ciudad, sino que tiene otras dimensiones. Yo comparto con Agustina que la cuestión ambiental y la cuestión de las desigualdades es realmente grave y hay mucho discurso detrás de eso y hay poca acción. Y que si no caminamos hacia algún lugar más o menos razonable respecto de romper con las desigualdades y empezar a cuidar el entorno que tenemos y no a nosotros mismos, solo a nosotros mismos, estamos jodidos. Pero me parece que hay como otras realidades que al menos yo todavía no soy capaz de percibirlas completamente, pero seguramente un niño o una niña de 5 o 10 años capaz sí, y eso también hace comunidad, y eso también hace que pueda haber una comunión y un laburo y una cosa conjunta. Muchísimas gracias a ambas. Ha sido un placer inmenso que nos inviten a reflexionar y a pensar esta ciudad liminar. Nosotros llegamos al final de esta entrevista y agradecerles simplemente eso a las dos. Gracias a vos, Soledad. Gracias. Gracias.